Bienvenidos a este video. Aquí conoceremos los tipos de vectores. Comenzaremos dando inicio por el concepto de vector. ¿Qué es un vector? Un vector es un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene dirección y sentido. Los vectores en física tienen por función expresar las llamadas magnitudes vectoriales. El término vector proviene del latín vector, vectores, cuyo significado es el que conduce o el que transporta. Un vector lo representamos con una flecha arriba de la letra y lo leemos de esta manera. A coronado punto B coronado por C coronado es igual a coronado por B coronado punto C coronado. Dentro del vector también encontramos las magnitudes vectoriales, que son aquellas magnitudes que además de representarse con un número y una unidad, requieren también ser expresadas en el espacio con una dirección y un sentido, es decir, con un vector. Ejemplo: velocidad, desplazamiento, aceleración, impulso, fuerza, peso y potencia. El vector velocidad nos indica específicamente a dónde va la dirección, ejemplo, 5 kilómetros sobre hora. La magnitud nos indica la fuerza hacia dónde se va a aplicar esa fuerza. Ejemplo, 25 newtons. Para cada magnitud se define una unidad y su medida será dada por un número y dicha unidad. Magnitud, símbolo, unidad. Longitud, su símbolo X, su unidad en el sistema internacional es el metro. Lo representamos con la letra M. Recordemos además que la longitud la podemos medir en kilómetros, en pies, en millas, en centímetros, pero que en el sistema internacional siempre la representaremos por el metro. Su magnitud tiempo, su símbolo T, su unidad en el sistema internacional es el segundo. Su magnitud masa, su símbolo M, su unidad en el sistema internacional es el gramo. Su magnitud temperatura, su símbolo T, su unidad en el sistema internacional grados centígrados. Las magnitudes se dividen en dos: magnitudes escalares, se representan únicamente con un número y su unidad. Ejemplo: 20 grados centígrados, 50 metros cuadrados, 12 kilogramos, 5 horas. Magnitudes vectoriales, además del número y la unidad, necesita una dirección y sentido. Ejemplo: velocidad, fuerza, aceleración y campo eléctrico. Los vectores se representan gráficamente con una flecha. Asimismo, cuando deben ser expresados en una fórmula, se representan con una letra coronada por una flecha. Sus características son módulo o magnitud, que se refiere a la longitud o amplitud del vector o segmento de recta. Dirección se refiere a la inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal imaginario con el cual forma un ángulo. Sentido o punto de aplicación se refiere a la orientación del vector indicado por la cabeza de la flecha del vector. Los tipos de vectores. Vectores nulos son aquellos donde origen y extremo coinciden y por lo tanto el módulo o magnitud es igual a 0. Vectores unitarios son aquellos cuyo módulo es igual a 1. Vectores fijos son aquellos que expresan un punto de origen además de un extremo, el cual está determinado en un punto fijo del espacio. Pueden usarse para expresar la fuerza aplicada sobre dicho punto. Para representarlo se dice que el punto de origen es A y el extremo es B. Vectores paralelos están situados en rectas paralelas pero poseen un mismo sentido o sentido contrario. Vectores opuestos se caracterizan por tener la misma dirección y magnitud, pero su sentido es opuesto. Vectores concurrentes o angulares son aquellos cuyas líneas de acción pasan por el mismo punto, es decir, se intersectan. Vectores libres son aquellos vectores cuyo punto de aplicación
es indeterminado y por lo tanto libre. Vectores equipolentes o iguales son aquellos vectores con igual módulo, dirección y sentido. Vectores coplanarios son aquellos que están en un mismo plano. Vectores colineales son líneas de acción que se encuentran sobre una misma recta. Vectores axiales o pseudovectores son los que están ligados a efectos de giro. La dirección señala el eje de rotación del segmento. También podemos encontrar los vectores en matemáticas, en el área de cálculo vectorial, por ejemplo. Un vector es un segmento de recta orientado que depende de un sistema de coordenadas en el cual se puede llevar un importante número de operaciones, como suma, resta, descomposición de ángulos entre dos vectores. El vector en salud es aquel que conocemos en todo ser vivo y orgánico capaz de transportar virus, bacterias, hongos o parásitos de un ser infectado a otro, sano. Ejemplo, el mosquito Aedes aegypti, que es el vector del dengue y de la fiebre amarilla. También el encargado de transportar la enfermedad del Zika y el chikungunya, es decir, es el responsable de transportar este agente que transmite la enfermedad. Es un mosquito doméstico que vive cerca o en los hogares, que se reproduce en cualquier recipiente artificial o natural que contenga agua. Espero les haya gustado nuestro video y pasen un feliz día.